Hola muchachos, aquí la profesora Zoila, queriendo conversar un ratito con respecto al tema del absolutismo ilustrado. Vamos a ver qué es esto del absolutismo ilustrado. Primero que todo, tenemos que hablar de la ilustración, porque fue la ilustración la que trajo todo este asunto del absolutismo ilustrado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la ilustración? Que era una época de enorme progreso. Yo les mandé un video donde ciertamente les estoy hablando de esto. Es una sociedad que busca cambios y una sociedad que busca dejar atrás todo lo que se había hecho en el pasado, ¿verdad? Una sociedad que va a convertirse en un mundo secular. Cuando yo hablo de secularismo me refiero a que están buscando cambios sociales, políticos, económicos de toda índole, pero que estén lejanos o que no permitan, ¿verdad?, que estén envueltos en paradigmas religiosos. O sea que prácticamente la iglesia pierde su poder prácticamente en cada ámbito de la vida del hombre para aquel entonces. E igualmente la ilustración trae consigo el perseguir una serie de derechos naturales que consideraban ellos merecían todos los hombres. ¿A qué derechos naturales me refiero? Al derecho de la libertad de expresión, al derecho de reunión, al derecho de poseer alguna propiedad, al derecho de prensa, al derecho de tener mi propia fe. Todo este tipo de libertades, de derechos, los exigía la ilustración. Entonces, para aquella época había una serie de filósofos ilustrados que ya se daban el lujo de codearse con los grandes monarcas, con la nobleza. Entonces, estos hombres empezaron a hacerles ver a los monarcas que ellos tenían, que si ellos querían gobernar Europa, ellos tenían que ser ilustrados, que amar la ilustración, tenían que buscar una serie de cambios para sus países. Y algunos, por supuesto, van a rechazar estos cambios, otros no, otros se van a sentir atraídos por todo lo que era la ciencia, las artes, todo lo que estaba, todos los cambios refrescantes que estaban ocurriendo en Europa en aquella época. Estos filósofos le pedían a un monarca que para ser un monarca ilustrado tenía que ser un monarca tolerante en lo que se refiere al aspecto religioso, tenía que aceptar que todos los individuos eran iguales ante la ley, tenía que dejar arbitrariedades a un lado, en fin. Muchos monarcas estaban dispuestos a asumir el reto, otros no, otros seguirían siendo unos monarcas absolutos. La historia presenta a tres monarcas como posiblemente los más grandes ejemplos de monarcas ilustrados. Estamos hablando de Federico II, estamos hablando de Catalina la Grande de Rusia y estamos hablando igualmente de José II de Austria. Vamos a empezar por hablar de Federico II. Vámonos a la página 489, muchachos, a su mano derecha, y vamos a hablar de esto. ¿Qué pasaba con Federico II? Federico II, conocido como Federico el Grande, era un hombre muy educado. Probablemente era uno de los hombres más educados que había dentro de Europa, monarca me refiero, ¿verdad? Él era un conocedor del pensamiento ilustrado. Él conocía muy bien el pensamiento ilustrado y se codeaba con filósofos ilustrados de la talla de Voltaire, que lo invitaba a su corte a cada rato a hablar con él. Este señor se sentía muy atraído por las ideas de la ilustración e hizo una serie de cambios, como por ejemplo dice el libro que estableció un código único de leyes para sus territorios que eliminaba el uso de la tortura, excepto en casos de traición y asesinato. También concedió limitada libertad de expresión y de prensa, así como una total tolerancia religiosa al pueblo. La verdad es que esto no fue muy difícil para él porque él no era un hombre de grandes convicciones religiosas. Pero cuando los filósofos le pidieron a Federico II que le diera más derechos a la servidumbre y que, por supuesto, más libertad, él sí no quiso ceder en este caso porque él sabía que se estaría enfrentando a los terratenientes, a la alta burguesía, a la alta nobleza, y por supuesto no quería problemas con ellos, así que ignoró este pedido de parte de los filósofos ilustrados. Pero siguió adelante engrandeciendo a Prusia, ¿verdad? Por ejemplo, en el campo militar creó un enorme ejército de prácticamente 200.000 hombres, ¿verdad? Y con ello extendió el territorio incluso de Prusia, arrebatándole Silesia a Austria,
Por supuesto, los austríacos van a responder a esto por medio de guerras y todo lo demás, pero al final el señor Federico II se va a quedar con Silesia. Igualmente tenemos a Austria y tenemos a la señora María Teresa, la emperatriz María Teresa. Ella también se sintió atraída hacia las ideas de la Ilustración, pero no quiso ceder para nada a complacer a los filósofos, por la sencilla razón de que ella sabía que ella tenía un país que era una amalgama de culturas, de religiones, de credos, y aparte de eso se sentía amenazada por Prusia, por la expansión de Prusia que ya le había quitado Silesia. Entonces, en medio de todo esto, ella al contrario adoptó una postura conservadora, rígida, e ignoró por completo las ideas de la Ilustración. Pero ella tenía un hijo que se llamaba José II, y José II sí se sintió enormemente atraído hacia las ideas de la Ilustración. Entonces él va a tratar de abolir el régimen de la servidumbre y va a tratar de dar a los campesinos, imagínense ustedes, derechos hereditarios para sus propiedades, cosas de que no se las quitaran. Igualmente va a instituir un nuevo código penal que abolía la pena de muerte y establecía el principio de igualdad de todos ante la ley. Y va a introducir drásticas reformas religiosas, incluida la tolerancia en materia de fe, o sea que él va a permitir que cualquiera puede optar por la fe que desee, ¿verdad? Y va a restringir el poder de la Iglesia Católica dentro de Austria, que era un poder inmenso. Al final, ¿qué va a pasar con esto, muchachos? Es que el señor José II se va a enemistar con la alta nobleza, igualmente se va a enfrentar a la Iglesia Católica porque la restringió en su poder, y también hasta se va a enfrentar a los siervos, que acostumbrados a ser siervos, todo este cambio para ellos lo consideraron tan drástico que no supieron asimilarlo. Y también se va a tirar encima, ¿verdad?, a lo que serían las diferentes nacionalidades que estaban dentro de Austria, porque él va a poner como idioma oficial de Austria el idioma alemán. ¿Qué sucedió dentro de Rusia? Porque también los historiadores mencionan a un monarca ilustrado dentro de Rusia, que en este caso fue Catalina II la Grande. Llega al poder después de que su esposo Pedro III es asesinado. Fue el nieto de Pedro el Grande, que fue el que empezó con el zarismo dentro de Rusia, y fue un hombre verdaderamente progresista que trató de modernizar a la atrasada Rusia. Ella igualmente se sintió atraída, estoy hablando de Catalina II la Grande, igualmente se sintió atraída hacia las ideas de la Ilustración, pero ella sabía mucho que su poder dependía, por ejemplo, de los guardias de palacio, dependía mucho de los terratenientes, dependía de la alta nobleza. Entonces ella se va a andar con cuidadito, ¿verdad? Pero va a tratar de hacer algo. Por ejemplo, ella va a convocar la elección de una asamblea en 1767 para debatir los detalles de un nuevo código de leyes, imagínense. Ella igualmente va a cuestionar las instituciones de la servidumbre, la tortura y la pena capital, y va a abogar por el principio de igualdad de todos ante los ojos de la ley. Pero a pesar de que se dieron todos estos movimientos por parte de Catalina II la Grande, la verdad es que nada llegó a consolidarse. Y se puede decir que de los tres monarcas, el que más hizo fue José II de Austria. Desafortunadamente, él tampoco va a lograr que lo que él hizo pues durante su reinado continúe, porque tan pronto él muere pues todo va a volver a la normalidad. Se compara mucho a Catalina II con Pedro el Grande porque ambos expandieron tremendamente el territorio ruso, y también porque al expandir el territorio ruso, Catalina II hacia Polonia la acercó hacia Europa Occidental, y al acercarla hacia Europa Occidental, Rusia se sintió tentada a cambiar política, económica y socialmente, porque era un país bastante atrasado dentro de Europa, y por supuesto a conceder una serie de libertades a su gente. Bueno, muchachos, esto era el tema del cual yo quería hablarles, el tema del absolutismo ilustrado, que espero que esta explicacioncita les haya servido para que puedan llevar a cabo este tema que les puse a ser resuelto. Cualquier pregunta que ustedes tengan, pues no titubeen en ponerse en contacto conmigo, muchachos, ya sea a través de mensajería o a través de otro correo, pero siempre, por favor, si tienen cuestionamientos, mándenlos para poder entonces estar bien con estas explicaciones. Espero que me saquen buena nota, me saquen un 100. Los dejo por ahora, muchachos, y acuérdense, la educación no debe detenerse, debe continuar.
Yo sé que este no es el medio más eficaz, pero seguimos adelante. Los dejo, muchachos, los quiero mucho y cuídense.